el Strong, porque ahí está el idioma completito del canon hebreo. Ahí yo no tengo problemas. Yo tengo el Strong. Ajá, sí. Y tengo las dos Biblias. Entonces está el expositor. Yo tengo varias Biblias ahí que son muy buenas, de que leerlas, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué digo que son muy buenas? Porque tengo que ver qué error está cometiendo la persona en su interpretación y a la hora de interpretar el texto me está torciendo el conocimiento de las personas. Entonces aquí es donde vamos a tener sumo cuidado, porque si no vamos a cometer el error. Imagínense, al decirle sí a esa interpretación, entonces voy a creer lo que decía aquel video donde que a la caída de Lucifer se destruyeron los dinosaurios. Aquí hay algo, hay una profecía. El que le ponga o le quite, dijo 34 en adelante de Proverbios, lo repite Juan 22, 18, 19, el que le ponga o le quite. Entonces aquí él está quitando, en el capítulo 6 le está quitando algo, le está poniendo algo que nunca existió. Porque en el capítulo 15 de Job dice que el primer hombre es Adán. No hay un Adán antes de Adán. Romanos 5:12 en adelante dice que el primer hombre es Adán. 15:45 Corintios que el primer hombre es Adán. Entonces, ¿de dónde otros Adanes? Pedro en su discurso acerca del diluvio dice que solo un diluvio hay. ¿De dónde otro diluvio? Pero eso lo tiene usted que dar a conocer con la Biblia. Téngala, no hay problema, léala. Donde usted, gracias hermano, Dios lo bendiga. Donde usted debe tener cuidado es la interpretación, porque aquí en letras negras es la Biblia, en letras rojas es la interpretación. Entonces aquí hay que tener cuidado. Y estas Biblias no son baratas. No, pero tan caras. Estas Biblias son caras. Entonces, como quien dice que la ignorancia es un poco más cara que el conocimiento de la verdad. Imagínense. Yo tengo todo tipo de Biblia, pero mi arma número uno es la Scofield. La Scofield la tengo en mi mano noche y día, porque, perdón, las Thompson. La Thompson. Que tiene arqueología y geografía, por eso me encanta. Y tiene su temática, tiene homilética. Yo dos tengo de eso. Yo tengo dos Thompson y es bueno tener, esta Biblia es bueno tenerla, pero para ver hasta dónde está la mente del hombre. Hay un profeta en Costa Rica, se llama Rafael Ramírez, seguramente llegó a sus manos esta Biblia, entonces él está predicando que hubieron más Adanes antes de Adán, que hubo otro diluvio antes del diluvio, y total que el hombre comete muchos errores, al grado que él ha dicho que Shaddai no es masculino, sino que es femenino, herejía. Entonces, de todo esto vamos a tener cuidado. Vamos a tener sumo cuidado porque la mente es muy sensible. Y en cualquier momento usted se puede convertir en seguidor de la mentira, mas no seguidor de la verdad. Entonces por esa razón es de que se ha dicho como regla número uno, que un versículo de la palabra, usted la tiene que reforzar con mínimo 20 versículos que respalden esa idea. Por ejemplo, si vamos a estudiar a Adán, vamos a pasar por Oseas, vamos a pasar por Job, vamos a pasar por Romanos, vamos a pasar por 1 Corintios 15:45, y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y luego nos vamos a Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, el que fue engañado es Eva, y ya reunimos un montón de versículos, los ponemos ahí, eso se llama deductivo, porque ponemos todo el material sobre la mesa, y es ahí donde se desprende la pedagogía. Entonces ya sacamos una conclusión, pero con base bíblica. Porque si usted se va a amparar en un solo versículo, va a cometer errores. Les doy un ejemplo. Dice el señor Luis Toro que ¿por qué Jesús no se bautizó cuando era bebé? Porque ¿quién lo iba a bautizar si Juan Bautista apenas tenía 6 meses, 6 meses de edad?
Él está usando una razón ahí. Y la gente le aplaude. Y se pone su manita aquí mero raro para ponerle su mano. ¿Cómo creen ustedes si apenas es un bebé Juan? ¿Y cómo un bebé va a bautizar a otro bebé? Pero lo que no sabe él es que no solo Juan es bautista. Porque bautista no es apellido, sino es un adjetivo que le está calificando a qué se dedicaba. Entonces, pero de repente en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, 1, 3 y 4, nos encontramos que ya el bautismo existía. Ya Moisés bautizaba. Entonces no necesitamos a Juan. Ya Moisés está bautizando. Tiempo de Miqueas. Miqueas dice, porque sepultaste mis pecados hasta lo profundo del mar, 7:19, ya hay bautismo. Entonces necesitamos todo el material en la mesa para descartar la idea plausible de que les presento que no podía ser bautizado porque el que bautiza es Juan y estaba chiquito y un chiquitín no puede bautizar a otro chiquitín y así. Y la gente le aplaude. Y hasta un evangélico puede caer en esas redes. Es que hay tantas cosas tantos misterios que hay en la Biblia, hermano, porque no nos alcanzaría el día. El trabajo número uno de la persona es ser un asiduo lector de la palabra de Dios. Yo no le digo que no tenga esa Biblia, no digo que tenga la de Scofield, téngalas, qué bueno es tener todo ese material. Pero ahí usted se va a dar cuenta que hay en la mente de esa persona, que hay en la mente de Scofield. La Biblia de José Smith es grande también. Que hay en la mente de José Smith al leer esa Biblia? Que hay en la mente? Ahí tiene sus interpretaciones él también, y nadie la interpretó. Y al grado que ellos dicen que cuando van a llegar ahí arriba van a ser Dios. Esa es la idea que les dijo José Smith, que cuando lleguen ahí arriba van a ser Dios. Pero Cristo descartó esa posibilidad. Al llegar ahí arriba dijo, serán como los ángeles, no serán como Dios. Entonces el que quiso ser como Dios fue Satanás, pero no pudo. Muy bien, vamos a continuar. Hoy terminamos este curso, así que entonces cada uno de ustedes se les dio, por favor, lo más esencial de este curso para poder entenderlo y asimismo no solamente almacenar, porque recuérdense que tenemos memoria a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo y memoria esencial. 4 tipos de memoria. Memoria a corto plazo es cuando el predicador nos enseña en la noche y nos preguntan en la casa sobre quién predicó, fulano de tal, sobre qué predicó, San Juan 3:16, ¿de qué habló? De amor. Pero dentro de 8 días le preguntan, ¿qué predicó el hermano Domingo? Híjole, ya no me acuerdo. Memoria a corto plazo. Pero si le preguntan, sí, predicó en Juan 3:16 y el predicador se llamó Pedro Hernández, está muy bien. Pero de repente a los 2 meses, ¿quién predicó? Ya no me acuerdo. Memoria a mediano plazo. Memoria a largo plazo es que todavía 1 o 2 años todavía recuerda aquello, pero después se espuma de la mente. En cambio, la memoria esencial es muy importante porque queda completamente almacenado en estos 100.000 millones de neuronas que tenemos en la cabeza. Y eso es lo que se percibe. Daniel tenía una memoria esencial porque su cerebro era equivalente a 123 cerebros. ¿Se imagina a Daniel debatiendo con un defensor de la religión? O el apóstol Pablo, o Esdras, personajes de mucho respeto. Josué. Otro hombre que era bíblico, completamente bíblico. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo, porque del mismo modo que se hizo a Esdras, Josué, Salomón, Pablo, también a nosotros. Entonces, en nosotros está el querer aprender o
o no querer aprender, o empezar a aprender y dejar de aprender. Ese es un error. Empezar y no terminar. Hasta en la mesa se nota. Usted empieza a comer, de repente suena el teléfono y agarra el teléfono y empieza a chatear y el montón de moscas en la comida y ahí está. Ya cuando regresa su comida está contaminada. Entonces no, tiene que empezar y terminar. ¿Sabes? Alguien que ni oran para sentarse a la mesa, ni oran cuando se levantan de la mesa, ni oran cuando se levantan de la cama, ni oran cuando van a la cama, ni oran cuando suben a un bus. Hablan de Dios, pero viven como que si Dios no existiera. Ya empezó duro esto, ¿eh? Pero es la realidad. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, oh Dios amado, en esta mañana, oh tu santo nombre, lo bendecimos, Padre, porque necesitamos ese conocimiento que viene de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu, por favor, Padre, a cualquier inquietud, a cualquier cosa, que tu palabra sea la que responda. No permitas que nosotros formulemos nuestras propias convicciones, no permitas que nosotros formulemos nuestros propios conceptos, Señor, sino que sea tu palabra, oh amado Dios. Gracias. Amén, amén. Muy bien. Así que entonces, hace 8 días nos quedamos en las preguntas retóricas, o sea, preguntas personales. La pregunta retórica consiste en que yo hago la pregunta, pero yo mismo me la voy a responder. Y entonces vimos por qué enseñar. Ese punto lo terminamos hace 8 días. Ahora viene un segundo punto y se llama ¿qué enseñaré? El punto de hace 8 días se llamaba ¿por qué enseño? Eso lo terminamos hace 8. Entonces hoy entramos en otra pregunta retórica personal. ¿Qué enseñaré? Muy bien. La respuesta usted se la tiene que dar a sí misma. En el caso para una respuesta a esta pregunta retórica sería la palabra de Dios. Escriban ahí como inciso A, la palabra de Dios. En 1 de Pedro 4:11 usted mismo se da la respuesta. La pregunta es ¿qué enseñaré? La respuesta es, yo mismo me la doy, la palabra de Dios, y luego me respaldo con 1 de Pedro 4:11. En su Biblia dice que si predican, prediquen palabra de Dios, o si enseñan, enseñen palabra de Dios. Recordando las sabias enseñanzas del apóstol Pablo, que debemos de tener cuidado en esto, porque dice, tú que enseñas, enséñate a ti mismo primero. Porque es fácil dar recetas bíblicas desde el púlpito. Es fácil dar recetas espirituales desde el púlpito, pero como a mí no me están viendo, yo bajo del púlpito, me dan lo que yo cobré por predicar y luego me voy. Pero la gente no sabe cómo vivo yo. Entonces, Romanos 2:21 dice, tú que enseñas, enséñate primero a ti mismo. Entonces, esto es lo que corresponde a la respuesta a la pregunta retórica, ¿qué enseñaré? La palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Ahí surge otra pregunta muy sencilla, porque en 1 Pedro 4:11 dice, si predican, prediquen palabra de Dios. Si enseñan, enséñense a ustedes primero. Ahora, ¿por qué razón? Porque en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que la gente nos marca, nos mide, nos pesa y nos califica. Según de Corintios. 3:1 en adelante.
¿De dónde traigo este concepto? Por favor, haga. Las personas nos miden. Escribiendo Estuardo. Las personas nos miden. Ese inciso. Estamos en el mismo. Nos pesan, nos marcan y nos califican. Estoy interpretando 2 Corintios 3:1 en adelante. ¿Ya lo escribieron? Las personas nos miran, Nos marcan, nos pesan, nos califican. Ahí termina. Eso es lo que quiere dar a entender. Con eso ya tiene la prédica para hoy en la noche, porque son 4 puntos que sobresalen en 2 Corintios 3:1. En su Biblia y en mi Biblia dice que debemos tener sumo cuidado porque somos una hoja o una página o una carta, una redacción leída por todos los hombres, dice. Así que ustedes ya no tienen necesidad de carta de recomendación, dice, porque tú eres tu propia carta de recomendación. Y si tuviéramos duda lo vamos a leer durante 82 Biblias. Es exquisito en otro tipo de lengua. las personas nos miran, nos marcan, nos pesan. Y nos califican. Y nos califican. No. Ahí está. Ese es el asunto. Usted es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo. Entonces, No sé el inciso A. fíjese pues, cuando usted va a una campaña, tiene 1000 personas enfrente. Usted 2 ojitos tiene apenas. Y allá hay 1000 personas en su auditorio, son 2000 ojos. Y como están a la distancia, lo están viendo usted predica, usted solo tiene 2 oíditos, allá hay 2000 oídos. Lo vieron y lo escucharon. Pero allá la gente, algunos están atentos, lo están viendo y escuchando. Allá hay gente bíblica, allá hay gente que lee la Biblia, allá hay gente estudiosa. O hay gente que no ha ido a la iglesia, pero está llegando ya a oír la palabra de Dios, porque como dice 10:10 a 17 de Romanos, que la fe viene por el oír. Muy bien, ahí estamos. Pero esa gente es académica y está escuchando lo que usted está exponiendo. Y usted puede cometer un error en esa exposición. Estaba viendo un video que me mandaron anoche, donde Paul Washer, luterano, calvinista, él dice que la oración no tiene poder, no tiene nada como para poder pedirle perdón al Señor. Eso ya es una herejía. Entonces nosotros ahí estamos midiendo, marcando y pesando y calificando a la persona. Mientras que el escritor de Crónicas dice en 7:14, si oraren, dice, y si humillaren, yo iré desde el cielo y perdonaré su pecado. Ahí está. Y abundan los pasajes bíblicos, pero ese es el más conocido. Es muy popular, 2 de Crónicas 7:14. Entonces aquí tenemos esto, de que los 2 pasajes, 2:21 de Romanos y 1 Pedro 4:11 nos dan una enseñanza útil. ¿Qué enseñaré? La palabra de Dios. Vamos que en el inciso A, la palabra. Inciso B, la sana doctrina. Vamos a escribir 1 Timoteo 1:9 en adelante. Vamos a escribir 2 Timoteo 4:13 en adelante. Tito 1:10 en adelante y 2:1 en adelante. 1 Timoteo 1:9 en adelante. Luego 2 Timoteo 4:13 en adelante. 4:13 en adelante. Tito 1:10 para adelante. 2:1 para adelante. Y luego termina con la segunda carta de Juan, versículo 8 al 11.
Segunda carta de Juan, versículo 8 al 11. Segunda de Juan 1. Solo un capítulo tiene. Va a leer el versículo 8 al 11. Muy bien, regresemos a los dos Timoteos, 1 y 2, y a Tito. Ahí habla de enseñar la sana doctrina. Pero aquí surgiría una pregunta, pero ¿cuál es la sana doctrina? Entonces respondamos con segunda carta de Juan 8, 9, 10 y 11. Si llegan a tu puerta, a tu casa, donde quiera que sea, y no te llevan la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido para que no compartas el pecado de esa persona. O sea, no predicar la sana doctrina ya es equivalente a estar en pecado. ¿Es tercera de Juan o segunda de Juan? Segunda carta. Segunda carta. Se le da lectura del 8 al 11. 1, 8 al 11. Sí, Segunda de Juan. carta solo un capítulo tiene. Ah. Vamos a leer el versículo 8, 9, 10 y 11. Empieza Juan a decir que si alguien llega a nuestra casa o a nuestro negocio, no sé, a donde sea, y no le lleva la doctrina de Cristo, no le reciba, dice. Ni la digas bienvenido. Ajá, para que no compartas el pecado, o sea, no predicar la sana doctrina, aunque yo no salga de un centro nocturno, aunque yo no salga de un lugar donde viven bebidas alcohólicas, aunque yo no celebre el día del diablo hoy, que Jehová Dios lo reprenda, pero solo con que yo esté torciendo la sana doctrina, con que yo esté torciendo la sana doctrina, yo ya estoy en la cuerda floja. Entonces es recomendable, por favor, usted tiene el derecho a medir, pesar y luego sacar sus calificaciones, porque es importante en esto. Recuérdese que hay un pasaje bíblico en 14:16 en adelante de los Proverbios. El simple todo lo cree, dice, ya está ahí anunciado en la palabra de Dios. Entonces vamos a tener cuidado de eso. La gente en tiempo de Pablo tenía cuidado de eso. Pablo es imposible que él pueda mentir, porque él mismo dice que recibió por mandamiento de Dios, revelación de Dios y por demostración del Espíritu Santo. Así que no hay problema. Sin embargo, sus alumnos, dice 17:11 de Hechos, ellos volvían a una de las reglas de la enseñanza al repaso, dice, para ver si Pablo había cometido algún error. Tome nota cómo lo están midiendo, lo están pesando, lo están marcando y lo están calificando. Es imposible que Pablo falle. Muy bien, entonces, esto es en cuanto a qué enseñaré, palabra de Dios y doctrina sana. Muchas iglesias, que bueno, dicen ahí la sana doctrina, perfecto. En el caso del doctor Carlos Kramer, yo estoy haciendo críticas constructivas. No tengo nada en contra de nadie ni algo en contra de alguien. Estoy enseñando la palabra. El don Carlos Kramer en el año 1923 fundó una iglesia y se llama Sala Evangélica. Y ahí dentro se mueve una terminología que se llama sana doctrina. Pero al yo escudriñar dentro de esta organización, ¿dónde está la sana doctrina? Allá a la mujer se le prohíbe que predique, se le prohíbe que sea diaconisa, a la cual se le permite nada más su escoba y su trapeador, su desinfectante y vender comida, porque ahí está mi camino, ahí paso yo todos los días cuando voy para el arroyo. Ahí están las pobres mujercitas con un trapito en la cabeza, haciendo tortillitas, comidita y todo. Ya con eso basta. Pero la pregunta es, ¿dónde están las Déboras? Dice que Débora en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Jueces gobernó 40 años el pueblo de Dios. Fue maestra 40 años del pueblo de Dios.
fue guerrera 40 años del pueblo de Dios. Y durante los 40 años, dice la Biblia, hubo paz en Israel. ¿Quién lo logró? Una mujer. Por favor, ustedes van a investigar por cuenta propia el capítulo 4 y el capítulo 5. De jueces. Libro de Jueces. Ahí hay una versión muy bonita que se llama La Palmera de Débora, porque dice que ahí se sentaba ella y llegaban toda la gente a escuchar las enseñanzas. Entonces, ahora, ¿dónde dejamos 1 Corintios 14:34? No permito que la mujer enseñe. Aquí fue donde se perdió la tónica, el mensaje del señor Carlos Kramer, al decir que una mujer como que no tiene valor, como que no fue, hasta están diciendo algunos videos ahí que la mujer no fue sacada de la costilla del hombre. Mire hasta dónde está llegando la herejía, cuando la palabra costilla se menciona un montón de veces en el capítulo 2 del libro de Génesis. Pero la gente está diciendo que no fue sacado de la costilla. Vamos a ver de dónde lo sacó, tal vez del sombrero, pero Adán no era mago ni Dios para sacarlo del sombrero. Entonces, está tratando, el mismo Dios dijo, lo que yo junto no lo separe el hombre, y el hombre lo está separando. Entonces, aquí vamos a tener cuidado. Hay mujeres, por ejemplo, una señora de 84 años de edad, fue la primera a profetizar el nacimiento del bebé Jesús. La mujer de Isaías, el capítulo 8 de Isaías, dice que era profeta. ¿Qué hacemos con esto entonces? Hulda, dice la Biblia, que era profeta y de las buenísimas. Entonces hay un montón de mujeres ahí que aparecen como profetas. Las hijas de Felipe eran profetas. Entonces, al darle lectura al capítulo 14, 4 y 5 en adelante de la primera carta de los Corintios, es que el ministerio mayor de todos los ministerios es el profético. Y sobre la mujer también cae esa responsabilidad, el ministerio de la profecía. Entonces, aquí estamos hablando de eso, de que no podemos ni debemos de distorsionar la palabra de Dios, porque se está minimizando a la mujer. Al nosotros leer 2:18 de Génesis, dice, le haré ayuda idónea, y al ver en el original hebreo, Eser hebreo, ahí ponen una postura a la mujer en un nivel horizontal, no diagonal ni vertical, sino un nivel horizontal, que lo que el hombre puede hacer, la mujer lo puede hacer. Es su socorro, es su auxilio, es su ayuda, es su competencia. Quien dice, pues, es su bastón para que lo ayude. Entonces, eso es en cuanto a que vamos a tener cuidado en todo eso. Muy bien, entonces, esa pregunta retórica de este momento nos ayudó a resolver que la palabra de Dios es muy importante, la doctrina también es muy importante. Solo 4 veces aparece, usted anotó ahí 2 Timoteos y 2 Titos. Entonces, la sana doctrina. En algunos lugares se está manejando esa terminología, pero dentro no se está manejando eso. Yo creo que debería de llamársele la insana doctrina, porque se está permitiendo de todo. Entonces vamos a tener mucho cuidado en eso. Sigamos ahora vamos al punto número 3. ¿Cómo voy a enseñar? El primer punto se llamó ¿por qué enseño? Segundo punto se llama ¿qué enseñaré? Ahora el tercer punto se llama ¿cómo voy a enseñar? Solo les voy a refrescar la memoria. Anoten 5 incisos, por favor. Bueno, Carolina va a ser la expositora ahora. 5 incisos. Van a escuchar a Carolina. ¿Cuáles son los 5 pilares de la verdad absoluta? Bueno, ¿escucharon qué dijo Carolina? Anoten. Ajá. Les pedí que escribieran 5 A, B, C, D, E. Documento futuro.
Maestra Carolina, ¿cuál es el segundo pilar? Arqueología. ¿Escucharon? ¿Qué sigue, maestra Carolina? Ciencia. Ciencia, perfecto. ¿Qué sigue? Profecía. Muy bien. Luego, Unidad temática. muy bien. A, B, C, D, E. Tenemos, escucharon que dijo la maestra Carolina, tenemos entonces el primer pilar para poder resolver la verdad absoluta. Tenemos el documento histórico. Es muy importante la historia. En tiempo de Jesús, en el primer siglo, hubieron hombres que no eran cristianos, pero escribieron y registraron a Cristo en sus documentos. Hubieron personas que eran incrédulas, pero eran cronistas de ese tiempo y registraron al apóstol Pablo, registraron a los apóstoles en esos documentos, y ellos no eran cristianos. En el caso de Flavio Josefo, ¿por qué se le puso Flavio Josefo? Porque el emperador le puso su nombre a él. Pero él registra en Historia de los Judíos, en Armas y Guerras, y tiene varios libros, y él en sus registros, ahí aparece Jesús en la historia. Entonces, ese documento histórico, aunque no es cristiano, Tácito, Plinio, el viejo, Plinio el joven, todos los de aquel entonces, como que si usted tomara un periódico, le voy a dar un ejemplo. Yo estoy leyendo los periódicos, ahorita que ya es verano, ayer estaba leyendo en el periódico, en las últimas páginas, después del deporte, dice, tal iglesia tendrá 3 noches de campaña, pero el periodista no es cristiano. Tal iglesia hará tal cosa. La iglesia católica dice, hará tal cosa, dice. La iglesia adventista hará tal cosa. Siempre publican ellos esos acontecimientos y ellos no son cristianos. ¿Qué es el periodista? Es un cronista. Pues entonces también en tiempo de Jesús hubieron periodistas y registraron todas estas cosas. Y por esa razón que es dentro del documento histórico, aquí tenemos algo que no encaja en la verdad. Es que no aparece Lino de Tuscany, menos en la Biblia. Y del Papa 35, escuchen esto, el documento histórico. Escuchen esto, por favor. El documento histórico me dice a mí que el Papa Julio I, Papa número 35, empezó a gobernar la Iglesia Católica en el año 337 y murió en el 352. Y él fue el que instituyó, dice, la fiesta de Navidad. Usted lo puede dar a conocer sin necesidad de tratar de animales a la gente. Yo creo que la gente se siente más contenta cuando los tratan de animales, porque yo me he dado cuenta que ese tipo de predicadores los llaman porque les gusta que los traten de animal, de perro, de muchas cosas despectivas. Y aplauden ellos. Ajá. Yo estoy predicando en una actividad anoche y fui a hablarles del origen de esas fiestas. Fui a hablarles de Huitzilopochtli, fui a hablarles de Saturno, fui a hablarles de Tamuz, fui a hablarles de las fiestas macabeas. Y por último dejé al pobre Papa Julio I, porque él copió a los saturnales, copió a Babilonia, copió a los macabeos, copió a los mexicas. Hoy es mexicano, así se llamaban antes los mayas aztecas, los mexicas. Ellos cuentan en su historia, los mexicas, que Coatlicue, es difícil la pronunciación, Coatlicue, que quiere decir falta de serpientes.
dice que estaba barriendo cuando vio que venía una bola de terciopelo con plumas azules de colibrí y se posó sobre su estómago y quedó embarazada. Usted lo va a encontrar en Wikipedia. Desde ahí viene la primera idea de la virginidad perpetua. La primera virginidad perpetua se llama Cualticue, la mamá de Huitzilopochtli. ¿Qué quiere decir Huitzilopochtli? Quiere decir el dios sol, que en babilonio se dice Tamuz, la misma cosa, solo que es con otra camisa. Entonces, se dan a conocer esto, entonces hay personas que les gusta celebrar eso. Yo vi anoche que empezaron a arrugar la frente, porque ya tienen el altar de acera allá en su casa. 16:21 del libro de Deuteronomio dice que el árbol de Navidad es altar de acera. Entonces como que algunos ya empezó a dar urticaria y así, ya estaban loratadinas rápidamente. Pero me vine a enseñar de hablar acerca de esto para que las personas entiendan que la iglesia primitiva, la original, nunca ordenó que se celebrara ese tipo de paganismo. Lo vieron, lo escucharon, quizás pasaron y vieron, pero ellos nunca sintieron la caricia o acariciar la idea de tomar participación en esa fiesta pagana. Entonces, aquí vemos el origen de cada una de esas cosas. Entonces el Papa Julio ya en el 337 empezó a gobernar Roma y en el 352 murió, pero dejó instituido que el 24 de diciembre o 25 por la madrugada se lo dedicaran al nacimiento de Jesús. Entonces el señor Luis Toro dice: nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús, sino un acontecimiento, dice, y la gente le aplaude. Aquí están aplaudiendo a la mentira. Están alimentando ¿qué? La mentira. Pero el documento histórico no nos puede fallar. Y luego tenemos lo que se llama arqueología. Si usted va a entrar, usted va a pedir ahí Huitzilopochtli, pero ahora no va a querer la información, sino va a pedir imágenes. Y marcan imágenes, ahora ahí está la arqueología. Ahí está el muñequito. Ahí está sentadito, Huitzilopochtli, en Tenochtitlán, México. Ese es el centro arqueológico allá en México. En Tenochtitlán, México, allá aparece el muñequito. Pero esto es inventado por hombres, por la mentalidad humana. Entonces nosotros tenemos que salir de ahí. Claro, nosotros ya pasamos por ese sendero. Porque no vamos a tildar a la gente, nosotros ya pasamos por ese sendero. Si nosotros ya parecía el 25 borrachos tiraron la banqueta y saber qué cosas hicimos durante. Pero cuando venimos a Cristo, nueva criatura fuimos. Ya la criatura vieja dejó de ser. Entonces hay muchas cosas que hoy a través de la arqueología nos va a ayudar bastante. En el caso, hoy tenemos 7, dentro de 5 días le celebran a una señora que se llama Guadalupe, 12 de diciembre. Pero si no tenemos documento histórico y si no tenemos arqueología, no vamos a poder nosotros entender esto. Allá en el año 1200, en España, hay un río que se llama Guadalupe, pero el río Guadalupe viene de un término hebreo, Wadi al-Ub. Escuchen, estoy hablando en árabe. Wadi al-Ub, Wadi al-Ub, estoy hablando en árabe. Y quiere decir río de aguas negras. Eso quiere decir Guadalupe. Quiere decir que usted el día 12 de diciembre, delante de un río de aguas negras, usted va a estar caminando. ¡Qué pena! Mientras que la Biblia dice, allá en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, que son aguas salutíferas. 7:36 a 39, ríos de agua viva. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Ríos de agua viva. Pero ¿qué sucedió? En el año ya 1531, Fray Montúfar le dice a Marcos Zipac Aquino que le haga una copia de la Virgen, que hace 300 años existió y existe todavía, porque hay un gran templo, hermano. Usted tiene que hacer esa investigación con documento histórico y arqueología. Apenas estoy ahí, documento histórico y arqueología.
un muchacho de nombre Gil Cordero. Vio ese muchacho que iba con sus cabras, a eso se dedicaba él. Gil Cordero se dedicaba a la crianza de animales. Iba por el río de aguas negras de lava negra, porque eso quiere decir Wadi al-Ub. Y vio una estatua ahí botada y la recogió. Y la fue a presentar a donde él tenía que presentarla. Entonces, como la hallaron ahí en el Wadi al-Ub, entonces le pusieron Guadalupe. El asunto es el significado, ahí está el problema. Ese es el problema, el significado. Entonces la imagen la recogió Gil Cordero y la llevó a la iglesia, y allá en España ya le hicieron un gran templo, es grandísimo el templo, y ahí está. Ahora viene Fray Montúfar y le dice a Marcos Zipac Aquino, hace 300 años apareció allá en Wadi al-Ub, o río de agua negra, ahora quiero que me hagas uno. Muy bien, el hombre era excelente como pintor y hizo una pintura. Entonces la Guadalupe de aquí es copia de la española. El documento histórico y el hallazgo arqueológico nos ayuda bastante para dar a conocer la verdad. Y se están dando cuenta que dar la verdad, dije hace un rato, duele más que tratar de animar a la gente. Porque la gente dice, me dicen chucho, yo no soy chucho. Dicen las señoras, me dicen prostitutas, yo no soy, yo tengo mi marido. O me llaman prostituto, yo soy fiel a Dios. A mí no me están diciendo nada y ahí está. Y la gente riendo, mejor si llaman al señor Santiago Zúñiga y salen contentos y felices. Pero ya dar a conocer un tipo de mensaje, por esa razón, hace unos días me llamó alguien y me dijo, voy a hablar sobre la Navidad, pero por favor con los 5 pilares de la verdad. Si no va a salir ridiculizado. Si no usa los 5 pilares de la verdad absoluta, mejor no se meta a problemas. Porque en algún punto le van a hacer una pregunta, lo van a congelar. Entonces, en ese entonces, tanto el documento histórico como el hallazgo arqueológico nos enseñan que vino Fray Bustamante y le dijo a Montúfar, ¿por qué enseñas a los mexicanos a idolatría? Pero no pudo Fray Bustamante, porque Zumárraga estaba a favor de él, aunque Zumárraga era escritor también, pero no registró ninguna aparición. Entonces creo que aquí tenemos que echar mano, aquí estamos. ¿Cómo enseñar? Porque ya vimos, ya vamos a entrar en ese punto 3. Sí, tenemos 5 pilares. El documento histórico, la arqueología, luego la ciencia. Profecía. La ciencia es muy importante porque es de Dios, no es del hombre. En el capítulo 22, 20 en adelante de Proverbios dice que la ciencia es de Dios. Lo que pasa es que el enemigo la manipula. Eso es, Satanás no puede hacer nada. Satanás la manipula, entonces le hace creer lo contrario a usted. Tales como el carbono 14, que esta tierra tiene 100 millones de años, 1000 millones de años, 500, no se ponen de acuerdo. Entonces creo que la ciencia tiene que ser bien utilizada. Proverbios 22:11. Charles Darwin la ciencia la mal utilizó. Proverbios 22:20. 22:20 en adelante. Charles Darwin la mal utilizó. Él dijo que venimos del mono. El sacerdote católico Georges Lemaitre le dio mal uso a la Sagrada Escritura porque él dijo que nosotros somos producto de un Big Bang. ¿Cómo es posible que Georges Lemaitre, siendo el sacerdote católico, siendo seguidor católico, profesaba el catolicismo, haya contradicho el dogma católico? Diciendo que no somos creación de Dios, sino que somos creación de un Big Bang. Usted va a escribir ahí, va a agarrar su celular y va a escribir el padre del Big Bang, sorpresa, Georges Lemaitre, católico 100%. Entonces, es muy importante la ciencia. Ahora, hace algunos días, quizás un mes o más de un mes, el hermano Pedro, él trató de investigar si es cierto o no, y escribió ahí cuántos elementos químicos tiene la Tierra y cuántos elementos químicos tiene el hombre, coincidieron. Entonces no me puede fallar a mí Génesis 2:7 cuando dice hagamos al hombre de la tierra. ¿Cuál es la prueba científica
de que sí somos tomados de la tierra los elementos químicos que hay dentro de nosotros. No hay otra cosa aquí que tenga todos los elementos químicos que nosotros tenemos, sino solamente a la tierra donde vamos a volver otra vez. Tarde o temprano, temprano o tarde, volvemos ahí. Solamente que vamos a emerger otra vez, vamos a salir de ahí. Si un día salimos de ahí cuando no existíamos, ¿cómo no vamos a salir ahora que sí existimos? Por eso es que el Señor se hizo hombre. Porque si no, no le vamos a entender su idioma. En 2 Corintios 12 dice que el idioma de Dios es inexplicable. En su Biblia dice inefable. Hay una reflexión muy bonita para que entendamos eso. Espero que esa reflexión no vayan a confundir los términos. Había un granjero que vio que las hormigas lo atacaban por aquí, lo atacaban por aquí, lo atacaban por aquí. Y puso un rótulo ahí, prohibido la entrada a hormigas. Y las hormigas se iban atacando, porque no entendían el idioma al tipo. Y les gritaba: hormigas, ya no quiero que vengan aquí a pegar mi hortaliza. Las hormigas no le entendían, seguían. Si siguen viniendo, las voy a matar. Las hormigas no entendían. Entonces le dijo alguien: mira, para que las hormigas te entiendan, tenés que volverte hormiga. Así ellas te van a entender tu idioma. De esa reflexión se saca por qué Cristo se hizo hombre, para que nosotros entendiéramos su idioma. En 26:14 del libro de los Hechos dice que Él usó el idioma de aquí de la tierra para poder dirigirse a los humanos. 26:14 del libro de los Hechos. Los ángeles usan el idioma de la tierra para poder dirigirse a los seres humanos. Porque si Dios nos habla con su idioma, ¿creen ustedes que le vamos a entender? Ni los mejores sabios del mundo. Mene, mene, teque, uparsi. Ninguno lo entendió. Ahí está el idioma de Dios. Mucha gente diciendo, hablando mesmerismo, hablando xenoglosia, sin saber qué es lo que están hablando. Ahí está la prueba máxima de lo que dice Pablo, que es inefable. Dice, mene, mene, tekel, uparsi. Entonces Daniel dijo esto, ningún hombre lo puede entender. La respuesta solo él mismo la puede dar. Y le dice al pobre Señor: hoy en la tarde vas a morir, y ahí fue un placer conocerte. Y se cumplió la profecía. Entonces ahí está el asunto, que para eso es que nosotros necesitamos esos pilares importantes. Luego tenemos, después de documento histórico, después de tener a la mano arqueología, después de tener a la mano ciencia, pues vamos a tener a la mano la profecía. Y la profecía es algo que no está fallando, se está cumpliendo al pie de la letra. Necesitamos salir luego. Pero una de las profecías que estamos viendo, nosotros la estamos palpando, al mismo tiempo nos está diciendo: señores, Cristo viene. El mismo tiempo nos está diciendo. Hoy 7 de diciembre, a 24 días y se termina 2025. Entonces muchas personas se ven al espejo: ay, yo ya tengo 70 años. No, usted no tiene 70 años. Usted tiene solo... ¿Cuántos años tiene, hermano Gómez? Perdón, disculpe la indiscreción. 7-1. 7-1. Usted apenas tiene 55, varón. La edad que usted tiene es profética, no es numérica. Y no lo estoy psicologiando para que salga, ya voy a... No, usted apenas tiene 55 años de edad, no se preocupe. Todavía tiene mucho que dar. Es que Jesús dijo en 24:22: y acortaré los años por causa de ustedes. Hermano Diego, perdón la indiscreción, ¿cuántos años tiene usted? 63. 6'3". 7'3" o 6'3". 6'3". Ay, Dios, apenas lleva 43 años, usted pura lechuga tiene. Ahí está. Porque los años que usted tiene son proféticos, no son numéricos. Entonces lo que tenemos que entender, si las plumas de Chupipe del año pasado todavía están ahí,
Hermano Pedro, ¿sabe cuántos años tiene? 60. 70. Ay, va entre 54 y 55. Puro repollo tierno, no tenga pena. Yo así lo sentí los años. Cuando me di cuenta estaba yo en ese... Sin que, como digo Chavo, sin querer queriendo, ¿no? Pero siente fortaleza y todo. Y no me hizo la pregunta hace unos meses, ¿ves? ¿Y cómo hago para ser como José Smith? Nada menos que 10 quería su corazoncito nada más. No, pues así piensa, así como... Santo. ¿Cuántos tiene, hermana Natalia? Yo soy una niña en el Señor, entonces, dice hermana Natalia. No sé cuántos años tiene ella. Natalia García. ¿Cuántos años tiene, hermana? 43, dice. Ay, Dios, quítele el 20%. ¿Cuánto dijo? 43. Apenas tiene 30 años esa criatura, ¿no? 30. Está joven. Es que eso es lo que tenemos que distinguir. Estamos viviendo los años proféticos. No son años numéricos, son proféticos. No son cronológicos, por favor. Son proféticos. Yo tengo 26, hermano, dice uno. Vaya, ya vio pues. Hay otro. Esto es lo que nos ayuda a entender, antes hablando astronómicamente, por eso necesitamos la ciencia. La ciencia le va a decir a usted que antes los años tenían 8.760 horas. Hoy solo tienen 5.545 horas. En el calendario aparecen 12, pero solo tiene 8, equivalente. El mes tiene 30, pero solo tiene 20, equivalente. El día tiene 24, pero equivalente solo tiene 16 nada más. Así que ya se le quitó un tercio. Entonces eso nos ayuda a entender la profecía. Es que entonces, como dice Ageo 2:7, el que ha de venir vendrá y no tardará. 10:37 de Hebreos, un poco más del que ha de venir vendrá. Habacuc 2:1, 2 y 3, la profecía no mentirá, porque no tardará y se cumplirá, dice. Ahí hay 3 pasajes bíblicos coincidentes que nos hablan entonces que nosotros estamos en la mejor condición y la mejor posición del tiempo profético. Eso quiero yo, al estar usted en campaña, que no vaya a estar perdiendo su tiempo contando chistes, porque hay algunos que exageran, hermanos, su testimonio, que está dando mucha pena, gente que fue al infierno, fue a pasear por las calles del infierno. ¿Quién le dijo a él o a ella que el infierno tiene caminos, que tiene veredas, que tiene túneles? Me mandaron un video donde el tipo camina por los túneles, hay fuego aquí, fuego aquí. Si la Biblia dice en 30:33 del libro de Isaías que ahí no hay camino, es un gran pantano de azufre que arde día y noche, no hay por dónde escapar. Pero ya vio pues cómo las personas lo tergiversan. Y pues tienen razón a decir y a pensar lo que ellos quieren, solamente que nosotros no debemos de conceptualizar la palabra de Dios, sino contextualizarla, que es muy distinto. Por eso es que tenemos este curso, Pedagogía Bíblica. Muy bien, entonces, y luego tenemos la unidad temática. La unidad temática es porque la Biblia se escribió durante más de 1500 años. Distintos lugares, distintos hombres, distintas profesiones, algunos académicos y unos no académicos. Lucas es académico, le llaman doctor. Leví, para poder escribir, es decir, para poder estar sentado ahí en una mesa y cobrando impuestos, tenía que tener conocimiento de administración. Los hijos de Zebedeo eran de dinero, quiere decir que eran académicos, pero Pedro y Andrés eran pescadores nada más. Estos olían a pescado. Eliseo, ¿qué era? Arriero, porque cuando él lo llaman en 1 Reyes 19:19, viene detrás de un montón de vacas. Amós es arriero también. Pero Dios los escogió para que se note que Dios no está viendo la calidad de la persona, sino lo que hay dentro de la persona, el buen deseo.
Pregunta acerca de cuando el Señor Jesucristo bajó al infierno. Muy bien. Esta información está en 3:18-19 del libro de Primera Carta de Pedro y 2:4 al 6 de la Segunda Carta de Pedro. Ahí necesitamos leer la palabra infierno es polisémica. En el original griego se escribió tártaro. Entonces recomienda a la persona que nos escribió, todos conocemos ya Biblia Online, Biblia Todo, 3:18-19 de Primera Carta de Pedro y 2:4 al 8 de Segunda Carta de Pedro. Lo vamos a leer durante 82 Biblias y nos vamos a dar cuenta que la palabra infierno en el original Strong se escribe Tartarus, que quiere decir hoyo profundo de obscuridad. Ahí no hay fuego, ahí no hay tormento, pero sí hay espíritus, o sea, demonios encarcelados, reservados, ahí mismo dice, para el día del juicio. Ahí no hay calor, ahí no hay frío, ahí todo está tranquilo. Pero solamente que un día van a ser sacados de ahí para juicio. Pero no son espíritus de humanos, ni almas de humanos, menos humanos, sino son, dice claramente, los ángeles que no guardaron su postura. Y hay que leer los dos capítulos. 3:18-19 de Pedro y 2:4 al 8 de la Segunda de Pedro se refiere a ángeles encarcelados. Los trata de espíritu. Esa es la respuesta. Ahí está. Entonces no fue al infierno, no fue al infierno que bajó. No, es que la palabra infierno es una polisémica. Ya enseñamos sobre qué es polisémica. Es pluralidad de significado. Y tenemos que primero poner sobre la mesa la palabra. 13 veces aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento. Pero una la usó el apóstol Pedro para referirse al abismo, al tártaro, a la profundidad, a las tinieblas o agujero negro, como dice la astronomía. Eso es. Porque si no, tendríamos que decir que les predicó arrepentimiento. A lo mejor los católicos tienen razón y esa gente se salva. En el original, al leer durante 82 Biblias, dice, fue a proclamarle su victoria a los que están en las mazmorras, dice una edición. Dios habla hoy, en la traducción viviente, hay bastantes Biblias, ahí tengo yo bastantes Biblias. Está la, ¿cómo se llama esto? Azul. La NBI, la nueva versión internacional. Entonces, y aquí está la Adventista. Aquí hay varias Biblias, hay bastantes Biblias, pero también virtualmente hay bastantes Biblias. Entonces, un versículo tenemos, o dos versículos, tenemos que leerlo durante muchas versiones para poder entender lo que hay realmente. Y luego ir a un diccionario de la lengua griega. Yo recomiendo el Strong. Y ahí la palabra infierno aparece como un término de la polisémica, que es plural de significado. Se usó entonces como figura para referirse a un lugar completamente oscuro. Pero no son espíritus de humanos, no son almas de humanos, no son humanos, sino los dos textos dicen que son los ángeles que no conservaron su obediencia delante de Dios, porque en el Salmo 103, versículo 20, dice que los ángeles ahí arriba son obedientes a Dios. En su Biblia dice, ejecutan la palabra de Dios. Son obedientes a la palabra de Dios. Pero los humanos, quién sabe, pero ahí se va, digo. Bueno, entonces proseguimos. Entonces, ¿cómo voy a enseñar? Carolina, ¿cómo voy a enseñar? Muy bien. Entonces, ¿entendieron la explicación de los 5 pilares? En la unidad temática, solo repasando un poquito, si Cristo hubiera querido gente académica, regresa a Egipto. Si Cristo hubiera querido gente académica, se va a Grecia. Grecia está catalogado como los padres de la sabiduría. O se va a Babilonia, o se viene a Roma. No, él ahí en Israel, pueblo de esclavitud que antes fue, ahí escogió a su gente en distintos lugares, distintas profesiones, para poder, aún el mismo Jesús, ¿cuál era su profesión? Carpintero. Ya se imagina usted
¿Cómo hacía este muchacho para fabricar un mueble? ¿Qué talladura le daría a los muebles? Lujo, qué brillo, De primero. usando la imaginación. Bueno, nos vamos al número 4. ¿Qué cuidar en la enseñanza? A, B, C. A, B, C. ¿Qué cuidar en la enseñanza? ¿Qué punto es? C. Ya vamos A, B, C. Permítame, hermano Pedro. ¿En qué punto vamos, Carolina? 4, ahí estamos. ¿Cuál es el primer punto? Porque enseño. El segundo, ¿qué enseñaré? El tercero, ¿cómo voy a enseñar? Y el cuarto, ¿qué cuidar en la enseñanza? Vaya. Es el que toca ahorita. Ajá. Siempre poniéndole el numerito 4 y los incisos son el desarrollo. Pero a la hermana le hace falta la sana doctrina. ¿A quién? Sana doctrina. Sí, esas son respuestas. La B digo la sana doctrina. A ver, repítame la número 2. Número dos, ¿qué enseñaré? Ajá. La tercera, ¿cómo voy a enseñar? Ajá. Bueno, pero deme los resultados, los incisos. En la segunda, en el punto 2. La palabra de Dios y la sana. Perfecto, ahí está. Sí, pues, A y B. ¿Cómo voy a enseñarse? Ahora, en el número 3. Son los 5 pilares. Ahí está, perfecto. Ahora viene el punto número 4 y el título es ¿qué cuidar en la enseñanza? A, B, C. ¿Qué cuidar? En la enseñanza. Ese es el punto 4. El número 1 es ¿por qué enseño? El número 2, ¿qué enseñaré? El número 3, ¿cómo voy a enseñar? El número 4 es ¿qué cuidar en la enseñanza? A, B, C. A, mi expresión. Dios reclama nuestra expresión. En Efesios 4:29, 1 Corintios 15:33, 3:8 de Colosenses. Fíjense, pues, ¿qué cuidar en la enseñanza? A, mi expresión. Efesios. Repito, ¿qué escribieron? Mi expresión. ¿Qué cuidar en la enseñanza? Ajá, Mi expresión, Efesios 4:29. muy bien. Ahí dice que usted debe de cuidar que de su boca no salgan palabras deshonestas. ¿Cuáles fueron los otros pasajes? También vamos a escribir 15:33 en la primera carta a los Corintios y Colosenses 3:8. En esos textos dice que debemos de cuidar que de nuestra boca no salgan palabras deshonestas, sino palabras para la edificación de la iglesia. 15:3. 15:3. 33, 15:33. Corintios. En 15:33 que ya notaron dice no erréis. Las malas conversaciones corrompen la ética. En su Biblia dice costumbres. Y la palabra costumbre Buenas costumbres. en griego se escribió ethos, que es la ciencia de la santidad. Y el otro. Y luego tenemos en el 3:8 que no repite igual. Cuidado con las palabras, como se dice en buen chapín, groseras. Colosenses. Sí, Colosenses 3:8.
Por eso, ¿qué cuidar en la enseñanza? Mi expresión. Claro que al estar exponiendo la verdad, pues cuando la gente ha crecido en una cultura que es antibíblica o extrabíblica, pues no lo va a tomar a bien, lo va a tomar a mal. Un ejemplo tenemos en 4:16 de Gálatas. Pablo cuidaba su expresión, pero se cuidaba de predicar mentira también. Él predicaba la verdad, y por predicar la verdad, en lugar de ganar amigos, se ganó enemigos, dice la Biblia. Ahí lo dice claramente en Gálatas 4:16. Así que no vaya a esperar, usted que predica la verdad, no vaya a esperar aplausos en las calles, no vaya a esperar aplausos cuando está predicando en campaña. Pruebe la aprobación de Dios. La gente nunca aprobó a Cristo, pero el Padre sí lo aprobó. En varias ocasiones, desde ahí arriba en el cielo, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allá en el monte de la transfiguración se volvió a repetir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él fue, es y será maestro de maestros. Entonces eso es, la expresión, mucho cuidado. Y sobre todo, eso no significa que va a ocultar la verdad y sacar a la superficie la mentira. Tenga cuidado. Por ganarse una manzana de California, le va a dar luz verde a la Navidad. Por ganarse una su librita de uva, le va a dar luz verde a la Navidad. Por ganarse un su diablo hoy, le va a dar luz a la fiesta de hoy. O un puñito de dulce que contiene ese muñequito, no sé qué contiene dentro, pero la idea es esa. Bendiciones, dice, saludos desde Pochutla, Oaxaca, México. Que Dios bendiga su saludo, lo recibimos, muchas gracias. Entonces, en esto vamos a tener ese cuidado, por favor, hermanos. ¿Qué cuidar en la enseñanza, hermano Pedro? Mi expresión. Mi expresión, o sea, mi forma de hablar. Pero su forma de hablar no termina ahí. Porque al cuidar usted su expresión, usted estaría hablando como un ángel. Capítulo 13, versículo 1. Aunque yo tenga lenguaje angelical. ¿Cuál es la lengua del angelical? Que ellos con mucha cortesía le hablaban a la gente cuando le traían un mensaje. En 2:11 en adelante dice que ellos nunca pronuncian palabras de maldición. Segunda de Pedro 2:11. Nunca pronuncian palabras de maldición, dice. En 1:9 de Judas dice: Jehová Dios te reprenda. En 3:1 de Zacarías: Jehová Dios te reprenda. Ellos nunca ahorcan a la gente. Ellos saben que el poder de Dios, Él es omnipotente. Entonces a eso Pablo le llama lengua angelical. Cuando usted tiene relaciones humanas, ¿qué quiere decir relaciones humanas? Quiere decir el arte de llevarse bien con los demás. ¿Cómo le llaman en España a las relaciones humanas? A la persona que tiene buenísima y finísima expresión. Allá en ellos hay un dicho, le dicen: ese tiene ángel para hablar. Así dicen ellos en España. Entonces Pablo dice: ¿de qué sirve que yo tenga lengua angelical? Pero si no amo, aquí está el problema. Ahí se acabó todo. Entonces yo puedo ser muy académico, puedo tener una muy buena expresión, una muy buena educación, pero solo con los que yo creo que merecen mi respeto. No, yo debo de ser parejo. Vamos a leer Biblia un momentito. Vamos a leer 5:14 de Gálatas, por favor. Aquí vamos a tener un problema porque dice que de qué sirve que yo tenga cortesía, o sea, lengua angelical. De qué sirve que yo tenga una gran cortesía. Pero vamos a leer 5:14 de Gálatas. ¿Cantamos? Ah, claro. Porque ustedes tienen que ver por qué lengua angelical. Vuelvo a repetir, durante toda la Biblia usted va a encontrar a ángeles platicando con gente. Pero están hablando en el idioma suyo. 5:14. Pero ellos hablan con mucha cortesía, con mucha educación.
mucha ética. Nunca pronuncian palabras de maldición. Eso se llama lengua angelical. Pero ¿de qué sirve que yo tenga lengua angelical? Si no los amo, de nada sirve, dice la Biblia. Gálatas 5:14 vamos a leer. Y vamos a leer 22:39 del libro de Mateo. Y 13:10 de la carta a los romanos. Es que ahorita nos va a caer una piedra de gran peso. Mateo 22, 36 a 39, usted va a encontrar 3 tipos de amores, pero el mayor de los amores es el de Dios. 22:39. Sí, vamos a leer el 38 primero. Vamos con Ismael. 5:14. ¿Qué me va a leer ahí? Gálatas. 5:14. 5:14. Muy bien. Porque Entonces usted está allá en 22:38, Yanalí. solo el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el problema. Ahí está el problema, El hermano. clavo. Últimamente he estado viendo que han habido divisiones en las iglesias. Y aquel grupo que se pasó para allá y este otro grupo se encuentran en la calle Gracias, Samuel. y ahí está el problema. Dentro de la iglesia no se han dividido todavía, pero entran a la iglesia, a un día cuando nos saludan, al otro no. Es que este me cae mal. Está en la cuerda floja. Eso es 5:14. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el problema. Se están dando cuenta, el resumen de la ley es el amor. 22:38. Vamos a ver 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. 3:10. ¿Cuál es ese primer y gran mandamiento? Romanos 3:10. Sigo leyendo. ¿Sí? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vaya. Es igual. Primero, el segundo es igual, dice. No está diciendo que tiene menos categoría. Es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 22, 38, 39 de Mateo. Ella leyó 13:10 y aquí leyeron 5:14 de Gálatas. Entonces aquí está el gran problema entonces. Aunque tengamos lengua angelical, aunque cuidemos 3:8 de Colosenses, 15:33 de Corintios, 4:29 de Efesios, pero si solo amamos a los que nos amamos, nos aman como que somos fariseos. Acepción. Sí, sí. Le estoy diciendo esto porque tenemos la dicha de poder medir, marcar y pesar y calificar. Y hemos estado viendo últimamente que hay muchas divisiones y los que se dividieron allá, están el otro grupo se quedó aquí y no se habla. Hacen su campaña y no le mandan invitación a aquel grupo que se dividió, aquel hace su campaña y no le manda invitación a esto. ¿Qué están haciendo, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, como dijo don Ramón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. El problema es este, hermano. Usted tiene problema con Ismar e Ismar tiene problema con Pedro. Y aquí no se lleva. Lo irónico es esto, que por no amarse los dos, irónicamente, los dos se van a seguir odiando en el infierno. Miren qué irónica es la vida. Es un dibujo nada más. Eso es un dibujo nada más. No se asusten. A la llama. Sí. Para hacerla de Aquí, Kiko. Más gordito, hermano, por favor. Va a dar camisita negra ahí. y la parábola de Lázaro dice que no hay ni una gotita de agua ahí. Nada. Ni una migaja de pan. No hay ventilador, no hay tienda para ir a comprar coca. Qué bueno el infierno que me acaban de mandar en un video a mí, que hay caminos, hay donde ir a pasear en ese infierno. Eso está bonito. Sí, gracias a Dios me mandan los videos. Ayer me mandaron el video de una señora o señor, saber qué será, pero yo miro que es hombre.
vestido de mujer y predicando que la iglesia se va en el rapto secreto, pero me llamó mucha atención ver los brazones del tipo bien dado y su voz. Y La vestimenta. sí, vestido de mujer y tenía pura ropita de Kiko, pero su apariencia no me decía que era mujer, una androginia. Entonces, sin embargo, otro video me mandaron de que hay caminos, hay por dónde ir a pasear por el infierno. Entonces, ese no es infierno. ¿Por qué puedo ir a resguardarme un rato del calor y volver al infierno otra vez? Ese era un cañal que estaban poniéndole fuego. Ajá. Entonces, Cae el cañal. hay mucha distorsión. Entonces vamos a cuidar eso en nuestra expresión. Vamos a ir a la B. Porque el punto dice que cuidar en la enseñanza. A, mi expresión. 2, mi plan. Ve, mi plan. ¿verdad? Mi plan. Estamos en el mismo punto. Sí, sí, por favor no van a salir de ahí. ¿Se recuerdan cuando estudiamos homilética? ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer un sermón? 5 minutos. ¿Cómo hacer un sermón en 5 minutos? ¿Por qué el sermón se hace en 5 minutos? Porque en la noche estamos rumiando. Estamos estudiando. La familia, muy bien, ahí están ellos. Están cenando, no sé qué están haciendo. Yo estoy en un lugar apartado, rumiando palabra de Dios, para que cuando se dé la oportunidad, porque en cualquier momento los vehículos no son seguros. El predicador es muy bueno, el que va a venir, pero su vehículo quizás no. Y llama y dice: hermano, me quedé en la calle, no pude, discúlpeme, perdone. Bueno, el pastor lo comprende y dice: bueno, hermano Pedro, el Señor me dice que usted predica en esta noche. El hermano ya le habíamos dado el mensaje, él nos venía a hablar de los 3 años. Por favor, hermano Pedro. Amén, dice hermano Pedro. De rodillas y luego, ¿cómo hacer un sermón en 5 minutos? Está rápido ya. Eso sí, ¿cuántos más? Ese es cuidar el plan. En otras palabras, tener en mente cómo hacer un sermón en 5 minutos. Pero ¿quién va a hacer un sermón en 5 minutos? Aquel que tiene un continuo interés e inclinación en leer la Sagrada Escritura. Se pueden leer otros documentos porque son importantes, pero la Biblia siempre tiene que estar a la mano derecha. Usted puede tener el celular en la mano viendo algunas otras cosas, pero la Biblia a la mano derecha. Un cuaderno a la mano izquierda y un lapicero, incrementando el conocimiento porque es muy importante. Entonces, ¿qué cuidar en la enseñanza? Mi plan. En otras palabras, en homilética se nos enseñó acerca de un semillero homilético. Quiere decir que yo tengo un cuaderno grande lleno de bosquejos, lleno de planes, lleno de temas. Todos los días usted piensa en un tema. Usted dice: ¿qué tal si algún día me preguntan sobre esto? Empiece usted a escribir ese tema. ¿Qué tal si algún día me escriben sobre esto? Empiece a escribir ese tema. Y ya lo tiene ahí listo, no hay problema. Porque si no estudia la Biblia y le hacen la pregunta o sobre el tema, ¿qué va a hacer en este caso? Entonces hay que tener mucha precaución en cuanto a esto porque es muy importante. Esto es pues para cada uno de ustedes que están presentes. Lo importante es de que el número sea mantenido: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ahí estamos, no hay problema. No hay problema, porque el que sufrió la vez pasada fue pobre Byron. Ya bajamos a 3, lo tuve que despedir al pobre muchacho. Pero hoy no, hoy así ya no se va. Ya hoy terminamos el número 8 parece, y la otra semana empezamos el número 9, ya se fue, ya viene la graduación, ya vienen los tamalitos de carne y arrivederci mio fratelli. Luego viene A, B, C, viene la C. Mi tiempo.
En el tiempo usted tiene que ser muy educado. Pregúntele a su patrocinador, Pastora Yanalí, ¿cuántos minutos me va a proporcionar para que yo predique? 30, perfecto. Ya me lo dijo. Expongo el texto, introducción 3 minutos, 24 minutos de desarrollo y 3 de conclusión, 30 minutos. Porque ella es mi patrocinadora, ella me invitó y yo estoy bajo la tutela de ella. Pero de repente yo vengo y empiezo a cantar una cadena de coros y empiezo a decir un montón de cosas y de repente cuando veo los 30 minutos se acabaron. Ella tiene autoridad para decirme, bueno, páguenme aquel porque ya los 30 minutos se acabaron. Y mejor si contratan al chacal para que me toque la trompeta y ahí se acabó todo. Amén. Es que eso es muy importante, mi tiempo. En cambio, usted tiene que tener esta madurez. Al subir al púlpito, salude con mucha cortesía, lengua angelical, dice capítulo 13 de Corintios, a todo el pueblo y todo. Y bueno, gracias por la invitación, hermana Yanalí, de haberme invitado. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a la materia. Por petición del pastor, me pidió tal tema, eso lo vamos a desarrollar en esta noche. Vamos a tal pasaje de la Biblia y luego lo leemos, oramos y todo y empezamos. Llevando a la memoria el reloj. Porque Pablo dice que 10,000 palabras se pueden decir con 5 palabras para no adormecer a la gente. Pero si yo me pongo a contarles, entonces mejor vamos a traer a aquel señor que le llaman otro rollo. Ramones. Que no sé de qué se ríen, pero la gente se ríe. Increíble. O si no, traigan a un señor que se llama Cándido Pérez. Saber de qué se ríe, pero la gente se ríe. Y es increíble eso. Entonces, ahora, ¿por qué razón es eso? En el año 1914 existió un cómico, pero de los buenos cómicos, sin necesidad de hablar perversidades, sin necesidad de hablar morbosidades. Pero un día él puso a prueba su auditorio. Yo creo que se lleven esto como reflexión. Se paró Charles Chaplin. Él representaba a un vagabundo de la calle y andaba con sus patitas así. Esa es la caricatura que me gusta ver a mí, porque era el cine mudo. Solo hay que leer la expresión. Pero un día, ya hoy modernizado, él les contó un chiste. Está lleno el teatro y la gente se llevaba la mano hasta aquí. Contó el chiste y la gente terminó riendo. Aquí les va el segundo chiste. Y contó el mismo chiste. Pero ya de todos los que se rieron en la primera, ya solo como unos 20 se rieron nada más. Y luego volvió a contar el mismo chiste, ya ninguno se rió. Ahí expuso él el por qué había hecho eso, la moraleja. ¿Se están dando cuenta de lo que conté por primera vez el chiste? Todos se rieron. Por segunda vez, un poco. Tercera vez, ya nadie se rió. Entonces, ¿por qué ustedes siguen llorando por el mismo problema todas las veces? La gran moraleja. Porque ustedes siguen sufriendo por el mismo problema, llorando por la misma tristeza. Se llora una sola vez por el mismo problema, no todas las veces. La gente se quedó sorprendida y le aplaudió al hombre sin necesidad de pedir aplauso. No sé si entendieron la moraleja ustedes. Bien. Vaya, perfecto, ahí estamos. Entonces vamos a cuidar bien nuestro tiempo. Porque un expositor siempre debe de tener reflexiones, quizás al empezar el discurso o durante el desarrollo o quizás a la hora de concluir. Muy bien. ¿Van a Coca-Cola? Sí. Yo digo. El tiempo profético, 28 para las 11. Bueno, hagan la cooperacha porque todavía nos falta, vamos a ver preguntas esenciales.